Aló, buenas noches, señoritas, señores. ¿Me escuchan? Aló, Buenas noches, doctor. Sí, le escuchamos. ya están los del grupo A y B. Sí, doctor. Listo, entonces yo creo que podemos empezar, ¿no? Sí, doctor, Sí, empezamos. aló, Sí, doctor, empezamos. listo, empezamos entonces. Me confirmen si ven. Sí se observa, doctor. Listo, muy bien. Entonces empezaremos con este tema de la autoinmunidad. Claro, por el término, la expresión auto es propio, ¿no es cierto? Inmunidad, una inmunidad que va contra lo propio. Entonces resulta siendo que el sistema inmune, por alguna razón, va a dar lugar a una respuesta inmunitaria a nuestro propio organismo. Ahora, digamos, viendo de manera general, este tipo de comportamiento del sistema inmunitario se debería a que hay una pérdida del equilibrio entre los mecanismos que activan una respuesta inmune con expansión clonal de linfocitos y todo lo demás, y los mecanismos que controlan esta respuesta, ¿no? Que tienen que ver inclusive con eliminación de linfocitos que teóricamente podrían atacar al organismo. Ahora, la respuesta inmune, como lo hemos ido viendo, es una respuesta que el sistema inmunitario lo aprende, es la respuesta adaptativa. Reconoce al antígeno y en base a ese antígeno lo que hace es crear una respuesta, ¿no? Entonces es algo que aprende el sistema inmunitario para poder responder. En el otro lado, que es la tolerancia, también es algo que el sistema inmunitario aprende a reconocer lo propio. No es que ya esté reconocido de manera automática, no, tiene que aprender. Entonces, cuando en realidad hay una respuesta inmunitaria, sí hay una activación de la propia respuesta, ¿no? Pero esta respuesta no puede ir en contra del organismo. No se puede dar una respuesta inmunitaria contra lo propio, porque también el sistema inmunitario aprendió a tolerar nuestros antígenos. Entonces, en una respuesta autoinmune, una enfermedad autoinmune, sí hay una respuesta, pero los mecanismos de tolerancia no se dan o están alterados. Y esto hace que se pierda este equilibrio. Ahora bien, entonces la autoinmunidad resulta de la ruptura de los mecanismos de la autotolerancia. No se dan. Y esto da como lugar a una activación de la respuesta. Si decimos que es una respuesta inmunitaria adaptativa, eso significa que acá hay participación de linfocitos T autorreactivos y son ellos los que van a dar lugar a este tipo de respuesta autoinmunitaria. Es una respuesta adaptativa, ¿no? No es natural. O sea, no podemos decir autoinmunidad porque fallaron los mecanismos innatos. No. Claro que sí puede haber lesiones causadas por respuesta innata, lesiones, pero son más de tipo inflamatorio y circunstancial, ¿no? La respuesta inflamatoria es inespecífica y sí pueden dar lugar a daño en el organismo, pero un daño, vamos a decir, colateral. Se elimina lo que está causando y desaparece, ¿no? Pero mientras tanto está la inflamación que sí causa lesión al tejido, todo, y que, claro,
ahí podemos señalar como que la respuesta inmunitaria se está yendo contra el propio organismo, pero es un efecto colateral que se da. En la autoinmunidad propiamente, aquí los linfocitos T autorreactivos desarrollan una respuesta inmune directa, ¿no? Ahora bien, para que se dé esta activación o las circunstancias por las cuales se dé esta activación inmunitaria, puede estar condicionada por factores ambientales, por infecciones sobre todo, y infecciones virales, que muchos se mencionan, y también porque hay cierta predisposición genética. Hay un sustrato genético en las personas o pacientes que tienen este tipo de problemas. Ahora bien, el sistema inmunitario, cuando dan una respuesta, lo hace frente a antígenos. Si es una respuesta normal, ¿no? Entonces se entiende que son antígenos inmunógenos, son los exteriores, o sea, aquellos antígenos que ingresan y dan lugar a una respuesta inmunológica. Pero para el otro lado de la tolerancia, hay también antígenos, pero que son tolerógenos. ¿Eso qué significa? Que su presencia no da lugar a respuesta inmunitaria. Eso en el desarrollo de la respuesta inmunitaria. Pero vamos a ver que esto puede fallar. Entonces, el sistema inmunitario como que ve dos tipos de antígenos. Antígenos inmunógenos, respuesta, y debe haber también antígenos tolerógenos que inducieron la tolerancia a los propios antígenos, ¿no? Ahora, la tolerancia, para que se forme, tiene dos partes. La tolerancia central, que se realiza en los órganos linfoides primarios del sistema inmunitario, es decir, en médula ósea y el timo. En la médula ósea se originan tanto los linfocitos T como los linfocitos B, ¿no? Los linfocitos B, su diferenciación y todo se da a nivel de la médula ósea hasta que sale el linfocito B naive. Mientras que los linfocitos T sí se originan en la médula ósea, los timocitos, y ellos van al timo. Y en el timo sí se diferencian y maduran hasta dar los linfocitos T maduros. CD8 positivos, CD4 positivos, también puede ser TH, patrón TH17 e inclusive los Tregs, ¿no? Ahora bien, estos mecanismos que van a dar lugar a la tolerancia a nivel central, básicamente es uno, y es la apoptosis. Cuando nosotros vimos el proceso de diferenciación y maduración de los linfocitos T a nivel de la célula, a nivel del timo, entonces lo que es, una vez que se forma el complejo de histocompatibilidad, lo que sucede es que ese receptor le van a presentar a los linfocitos T, que ya se están diferenciando, antígenos, y estos antígenos son propios y son reconocidos con alta afinidad a este antígeno propio. Entonces, este linfocito T, que tiene su TCR y que ya reconoce el complejo de histocompatibilidad y la célula le presenta el antígeno, como este linfocito T está todavía en proceso de maduración y reconoce el antígeno, no se activa, es eliminado por apoptosis. A eso nosotros le hemos llamado la selección negativa. Entonces, la selección negativa de los linfocitos T en su proceso de maduración eliminan a todo linfocito T que puede reconocer un antígeno propio. Solo aquellos que no reconocieron o no se les presentó ningún antígeno van a quedar. Se entiende, como no les fueron presentados ningún antígeno, ellos no reconocieron o no, digamos, no tienen la capacidad de reconocer un antígeno propio, sino van a reconocer antígenos externos, ¿no? Y son las células que salen para dar lugar a la respuesta, ¿no?
Entonces, los linfocitos T que reconocen autoantígenos, antígenos propios, son destruidos antes de madurar y salir a circulación, que es la selección negativa. Sin embargo, puede existir linfocitos T autorreactivos que sí son capaces de madurar y salir a la circulación, porque la afinidad con que realizaron el reconocimiento del autoantígeno es menor. Debe ser de alta afinidad, pero acá tiene baja afinidad, es menor. Entonces, claro, uno podría decir se activa. Si es de alta afinidad, se activa y es eliminado, pero acá, como no es de alta afinidad, no se activa y permanece, ¿no? Y entonces esto le permite escapar del proceso de apoptosis de la selección negativa y luego, posteriormente, esta población puede actuar, ¿no? Mediante mecanismos de tolerancia, puede actuar, o mejor dicho, pueden ser inhibidos, no actuar, mediante mecanismos de tolerancia periférica, que es la otra parte, ¿no? Entonces, la tolerancia que debe desarrollarse en el organismo tiene dos momentos. La tolerancia central, que la hemos mencionado, y básicamente es apoptosis, selección negativa de los linfocitos T. Y lo mismo sucede para los linfocitos B, solo que esto se realiza a nivel de la médula. Y el otro mecanismo, un momento, es la tolerancia periférica. Hay tres mecanismos que se describen, ¿no? Para formar la tolerancia periférica: la anergia clonal, la supresión y la ignorancia inmunológica. La anergia clonal, el linfocito T que salió del timo, es un linfocito que sí puede reconocer un autoantígeno. Entonces, este linfocito, que es autorreactivo, ¿no?, que escapó de la muerte celular, resulta que sí reconoce, pero su activación es incompleta. No tiene señales coestimuladoras y se detiene. Queda ahí. Entonces, esto puede cambiar, sí, con el tiempo, ¿no? Porque puede que sí haya un antígeno, o el antígeno se presenta en la suficiente densidad, entonces sí lo activa. Ahí se desarrollará entonces una enfermedad autoinmunitaria. La otra circunstancia, que no es necesariamente anergia clonal, es que ese linfocito T sea estimulado de manera repetitiva, ¿no? Un estímulo repetido, constante. Y cuando hablamos de los linfocitos T en su activación normal para dar una respuesta, podían dar lugar a desarrollo o expresión de otras moléculas que en vez de activarlas los inhibía. Y es el Entonces, en vez de dar señales coestimuladoras, ¿no?, da lugar a faz ligando y fase activa. Y si activa faz, eso da lugar a apoptosis. Entonces, en la periferia también puede haber apoptosis, pero por un mecanismo un poco diferente, ¿no? Por estímulo repetitivo constante. El otro mecanismo de tolerancia es la supresión. Aquí juega un papel importante los linfocitos T reguladores. Ellos tienen o secretan citoquinas, o por vía directa o por contacto célula inhiben la respuesta inmunitaria. Y el tercer mecanismo es la ignorancia inmunológica. En realidad aquí no hay contacto con el antígeno. Cierto, hay una ausencia de la respuesta inmune en presencia de antígenos crípticos u ocultos, ¿no? Ocultos para el sistema inmune, ¿no? Entonces, el sistema inmunitario no los alcanza, no saben que existen. Esto, por ejemplo, sucede con los antígenos oculares, antígenos testiculares.
que nosotros los hemos estado llamando, que son lugares privilegiados, ¿no? Entonces, como no hay contacto con el antígeno, obviamente no va a haber respuesta inmunitaria. Y por lo tanto, ese tejido, esa célula queda tolerada, pero más porque el sistema inmunitario no alcanza a él. Entonces, ¿qué tenemos? En la autoinmunidad, ¿no? Se debe romper o debe haber una alteración en los mecanismos de la tolerancia central o en los mecanismos de la tolerancia periférica. Como mencionamos, en la tolerancia central es básicamente la apoptosis, la selección negativa de los linfocitos T y linfocitos B. Y en la tolerancia periférica está la energía clonal, que también puede ser apoptosis, como mencionamos. La actividad de los linfocitos T reguladores que dan lugar a supresión de la función inmunitaria y la ignorancia inmunológica. Aquí tenemos, digamos, la tolerancia a nivel central. Estamos en órganos generativos, linfoides primarios, y acá está el linfocito precursor. Estos van a dar lugar a que reconozcan autoantígenos presentes en órganos linfoides. Y los linfocitos inmaduros con receptores para estos autoantígenos reconocen y son eliminados. Hay una deleción de los linfocitos que reconocen estos autoantígenos presentes en órganos generativos. Se eliminan. Apoptosis. ¿Y quiénes quedan? Aquellos clones no específicos a autoantígenos que están presentes en los órganos generativos. Entonces, ellos no han reconocido y salen a la periferia. Y en los tejidos linfoides secundarios, lo que puede suceder es que el autoantígeno a nivel periférico se une a la célula o es reconocida por la célula y entonces esta célula es eliminada por los mecanismos que hemos dicho, sea por deleción o anergia de los linfocitos que reconocen los autoantígenos periféricos, son eliminados. ¿Y quiénes solo quedan? Aquellos linfocitos T, también linfocitos B, que no han tenido contacto con el antígeno todavía y que se entiende son linfocitos T que van a dar lugar a una respuesta inmune a antígenos extraños. Estos son los funcionales, los normales. Todos aquellos que reconocieron autoantígenos son eliminados, sean a nivel central o a nivel periférico. Sí, con lo que mencionamos, ¿no? Los linfocitos T autorreactivos son eliminados en el timo por selección negativa. El mecanismo apoptosis. Los linfocitos B a nivel de médula ósea se eliminan los que conocen antígenos ubicuos, ¿no? Y el mecanismo es apoptosis, pero también puede haber anergia. Y es lo que estábamos mencionando, ¿no? Acá hay una molécula propia, multivalente, que es reconocida, por ejemplo, por el linfocito B, que expresa un receptor de inmunoglobulina M. Reconoce al antígeno, pero como es inmaduro, entra en apoptosis, eliminado, porque son moléculas propias, ¿no? Ahora hay moléculas propias solubles también que hay reconocidos por el receptor inmunoglobulina E del linfocito B, migra a la periferia, pero tiene un nivel bajo de receptor de inmunoglobulina M, y esto de inmunoglobulina también, esto ya es el maduro, pero tiene bajo nivel de estimulación y esta célula B se queda como anérgica, no responde. Y más bien aquí lo que sí reconoce, o mejor dicho, el linfocito B tiene receptor de inmunoglobulina M, se produce también el receptor de inmunoglobulina D. Esta no ha reconocido hasta entonces ningún antígeno, entonces es una célula B madura, que es la que va a salir y sería el linfocito B maduro normal. Ahora bien, entonces, como mencionamos, la eliminación clonal se da mediante apoptosis. Esto se puede dar a nivel de la periferia, como mencionamos, como un estímulo repetido, constante del linfocito T, debido a antígenos persistentes. Y puede dar lugar
a muerte celular inducida por activación. Esto mediante estímulo de expresión, por ejemplo, en el linfocito T de Fas ligando, linfocito T de Fas, y la célula presentadora o macrófago expresa Fas ligando, con lo que elimina al linfocito, ¿no? La inactivación celular, que básicamente es la anergia, ¿no? La célula presentadora de antígenos debe presentar y dar señales coestimuladores para que se activen, ¿no? Y esto sucede, por ejemplo, cuando la célula presentadora de antígeno da lugar a concentraciones bajas de CD8 o CD86 sobre CD28 sobre el linfocito T virgen. Bajo estas condiciones, entonces sí se activa. Ahora bien, pero la célula presentadora de antígeno, a través de CD80, CD86, no activa a CD28, sino a CTL4. Y eso entonces da lugar a que se detenga la respuesta inmunitaria. Cese de la respuesta. Las células presentadoras de antígeno resistentes presentan de manera constante antígenos propios sin coestimulación. Y como no hay coestimulación, tampoco hay respuesta. Ahora, una infección local, por ejemplo, con inflamación, da lugar a activación de células presentadoras de antígenos persistentes, que dan con señales de coestimulación. Ahora, esto interrumpe la tolerancia y sí da lugar a reacciones autoinmunitarias contra autoantígenos. Claro, recordemos que estas son células que no fueron eliminadas. Ahora, los linfocitos anérgicos no expresan interleucina 2, su TCR no transduce señales, no activan enzimas o señales de transducción intracelular y por lo tanto no generan, entre otros, factor de transcripción ATP1, por ejemplo, que es la que activa a la célula. Hablamos de los linfocitos T reguladores, ¿no? Estos linfocitos T reguladores, que son linfocitos CD4 positivos, tienen una concentración elevada de cadena alfa en el receptor de interleucina 1 tipo 2, sin marcadores de activación. Estos linfocitos CD4 se generan después del reconocimiento de antígenos en el timo u órganos periféricos. Ahora, no es que haya defectos en interleucina 2 o su receptor, ¿no? O mejor dicho, ya, más adelante lo vamos a explicar. Estos linfocitos T deben suprimir la respuesta o controlar la respuesta de los otros linfocitos. Pero si tiene algún defecto, entonces ese defecto va a alterar la función del linfocito T regulador, dejando entonces que los linfocitos T sí puedan responder y esto puede causar autoinmunidad. Los linfocitos T reguladores dan lugar a supresión de las funciones de los linfocitos. Ahora bien, ¿con qué lo hace? Estos linfocitos T o reguladores secretan interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. La interleucina 10 inhibe la activación de macrófagos y antagoniza la acción del interferón gamma. Y el factor de crecimiento transformante beta inhibe la proliferación del linfocito T y del linfocito B. Entonces, miren, aquí con esto inhibe macrófagos, interferón gamma, que son parte de la respuesta celular, y también linfocito T, los linfocitos T y linfocitos B, que son de la respuesta humoral. Acá tenemos, ¿no? Miren, esta es una célula presentadora de antígeno, y sí, le va a presentar el antígeno al linfocito T regulador. Y el linfocito T regulador va a dar lugar a la secreción de estas citoquinas que hemos mencionado, con lo cual entonces va a inhibir la respuesta inmunitaria.
Entonces, los linfocitos T son células regulatorias, son una población especializada que actúa suprimiendo la activación de otras células inmunes y por eso mantienen la homeostasis del sistema inmunitario. Uno, porque hacen que el sistema inmunitario sí responda, pero que la respuesta sea adecuada o no sea exagerada, ¿no? Eso es lo que regula. Y digamos, la otra función es que sí haya tolerancia a lo propio, ¿no? De tal manera que no se dañe. Entonces, esa otra función también los linfocitos T tienen que realizar. Y definitivamente debe haber un control de la respuesta excesiva contra los antígenos externos. Los linfocitos T reguladores se clasifican básicamente en dos, ¿no? Los linfocitos T reguladores naturales y los linfocitos T reguladores inducibles. Los primeros, los linfocitos T reguladores naturales, su origen es a nivel del timo y su marcador es CD4 positivo, CD25 positivo más FOXP3 positivo, ¿no? Eso los caracteriza. Mientras que las células T inducibles, estas se activan y diferencian a nivel periférico. Y tienen dentro de sus marcadores TH3, TR1, y también con las células T natural que le comparten CD8 y CD28, que vendrían a ser células reguladoras. Y también están presentes como células T gamma delta reguladoras. ¿Qué tenemos aquí? Esta es una célula T knife, ¿no? En la médula, ¿no? O mejor dicho, en este caso estamos hablando de linfocitos T. En el timo va a dar lugar a que un grupo se diferencie de los linfocitos CD4 a CD25. Y CD25 es el linfocito T regulador, pero tiene su marca de CD4 positivo, CD25 positivo. Entonces son células T-reg naturales. Ahora, estas células T naturales lo que van a hacer es inhibir a las células T efectores activadas. Las van a controlar. Por otro lado, están de estas células CD4 positivo, se diferencian a células CD4 positivo, linfocitos T CD4 positivo, activados, pero un grupo se diferencia y da lugar a CD25. Y estos vendrían a ser los linfocitos T reguladores inducidos. Estos aparecerían en la periferia, o aparecen en la periferia, pero derivados de un CD4 positivo ya diferenciado. Este podría ser CD4, patrón TH1, TH2, ¿no? Pero acá se va a Treg con expresión de CD25. Y al igual que el natural, son los que inhiben a los linfocitos T efectores activados, evitando entonces que se dé una respuesta excesiva o dañe al organismo. Si no hay estas dos células, entonces el linfocito T efector que ya está activado va a causar la respuesta inmunitaria y ahí es donde se puede tener los problemas de autoinmunidad. Ya conocemos, ¿no?, que los linfocitos T reguladores, mediante el mecanismo que hemos mencionado de producción de interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta, tiene, digamos, la potestad o la capacidad de regular a los linfocitos T, a los linfocitos B, a las células dendríticas, a las células cebadas, basófilos, eosinófilos y hasta aún los fibroblastos. Entonces, controlan a todas estas células a través de estas citoquinas. Entonces, los linfocitos T reguladores regulan o suprimen a otras células del sistema inmunitario y controlan la respuesta inmunitaria de partículas extrañas y también propias, ¿no? Y ayudan a prevenir enfermedades autoinmunes.
Veamos. Esta es una respuesta, ¿no? Normal, digamos. La célula presentadora de antígeno presenta el linfocito T-knife, el antígeno, hay interleucina 12, entonces más moléculas coestimulatorias, y entonces la célula T efectora, por ejemplo, en este caso, el patrón TH1 prolifera, hay la diferenciación a TH1 según las citoquinas, proliferan. Y luego estas células producen, si son del patrón TH1, interferón gamma y esto activa macrófagos. Entonces se da la respuesta inmunitaria o se activan las funciones efectoras de los linfocitos T, activación de macrófagos. Con el caso de los linfocitos T reguladores, ellos también reconocen, o la célula presentadora le presenta el antígeno y entonces se diferencian a linfocitos T reguladores. Y mediante sus citoquinas van a dar una inhibición, contacto dependiente de las respuestas celulares aquí, y también va a dar una inhibición mediada por citoquinas que hemos mencionado, interleucina 10, factor de crecimiento transformante beta, sobre las células efectoras, de tal manera que los controlan. Bueno, es lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? De forma normal, digamos, una respuesta normal, la célula presenta un antígeno, presenta el antígeno y la célula T se activa. En caso de la ignorancia clonal, acá hay una barrera, ¿no?, que separa al antígeno y de las células T. Entonces no hay manera que se puedan comunicar, entonces el antígeno queda, ¿no? O la deleción mediante FAS, ¿no? FAS ligandos, que actúa FAS, esto por la célula presentadora de antígeno y se elimina al linfocito T. Inhibición a través de la expresión de B7, 1, B7, 2, pero que actúa sobre CTL4 y la elimina, no son activadas. Y la supresión más bien que sí corre por cuenta de los linfocitos T reguladores mediante interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Bueno, algunas palabras más con respecto a la tolerancia periférica. Como mencionar la ignorancia inmunológica, hay separación física, ¿no? Esto depende de la integridad del sistema inmune y los órganos inmunes privilegiados. El sistema nervioso, globo ocular, testículo, por ejemplo. Ahora, la otra condición para que sea una ignorancia inmunológica es que haya concentración extremadamente baja del antígeno, que no logra estimular al linfocito T, aunque sea un antígeno propio, ¿no? En cuanto a la energía clonal, eso se da por ausencia de actividad de señales coestimulatorias de las células, ¿no?, que presentan. Por ejemplo, la tolerancia de las células CD8 positivos se da por la ausencia de ayuda por parte de los linfocitos CD4 positivos del patrón TH1. No habría. Entonces, no hay señales coestimuladores para que active CD8 y su toxicidad. Hasta ahí estaríamos hablando con respecto a los mecanismos que dan lugar a la tolerancia en el organismo. Alteraciones o modificaciones en estos mecanismos entonces dan lugar al desarrollo de enfermedades autoinmunes. Ahora bien, estas enfermedades autoinmunes se van a dar porque el sistema inmunitario se activa y entonces va a dar una respuesta. En caso de las enfermedades autoinmunes, y en realidad eso lo vamos a ver en las respuestas de hipersensibilidad, pero ahora solo estamos en las enfermedades autoinmunes, el sistema inmunitario va a responder y organizando 3 tipos de respuesta inmunitaria. En este caso, en el marco de las enfermedades autoinmunes. Aquellas respuestas mediadas por anticuerpos, o sea, se crean anticuerpos que son los que van a causar la enfermedad autoinmunitaria. Esto se llama reacción tipo 2. Aquí hay anticuerpos contra autoantígenos. De la superficie celular puede ser también, pero también de la matriz extracelular. Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? A veces solamente pensamos en antígeno a nivel de la célula, pero acá puede haber también contra la matriz extracelular.
El otro tipo de respuesta es la mediada por inmunocomplejos. ¿Eso qué significa? El antígeno se une, el anticuerpo se une al antígeno y forma el inmunocomplejo. Y el inmunocomplejo permanece o está en alta cantidad siendo producido o no se elimina. Entonces da lugar a respuestas autoinmunes con reacción tipo 3. Y la tercera respuesta son aquellas enfermedades autoinmunes que se desarrollan porque son las células T las que van a hacer digamos, la respuesta inmunitaria. Y eso se llama reacciones tipo 4. Entonces, en la clasificación de las enfermedades autoinmunes, de acuerdo al mecanismo de lesión, pueden ser reacciones inmunitarias tipo 2, tipo 3 y tipo 4. No está la tipo 1 acá. Eso lo vamos a ver en hipersensibilidad. ¿Por qué? Ejemplo de enfermedades autoinmunes mediadas por anticuerpos. Respuesta tipo 2. Entre ellos tenemos la anemia hemolítica autoinmune. ¿Cuál es el autoantígeno? Ya otras veces lo hemos visto, ¿no? Es el RH, ¿no? La consecuencia es destrucción de los glóbulos rojos, entonces tenemos anemia. ¿Cómo se llama este tipo de anemia? Anemia hemolítica autoinmune. Está la púrpura trombopénica autoinmune. El autoantígeno SD41-alfa, que es una integrina de la plaqueta. Contra ese antígeno o autoantígeno se va el sistema inmunitario o los anticuerpos, ¿no? Y eliminan a la plaqueta. Entonces tenemos trombopenia. El síndrome de Good-Pasteur, cuyo antígeno es el colágeno 4 de la membrana basal. Y este colágeno se encuentra sobre todo a nivel de los glomérulos, ¿no? Y a nivel pulmonar. Entonces vamos a tener una glomerulonefritis y una hemorragia pulmonar. En la enfermedad de Graves, esto ya también lo conocemos, ¿no? El autoantígeno es el receptor de la hormona estimulante de la tiroides. Entonces el anticuerpo se va contra el receptor. Y en vez de bloquearlo, lo activa. Y entonces hay mayor producción de hormonas tiroideas y lo que tenemos es un hipertiroidismo. En la miastenia gravis, el antígeno es el receptor de acetilcolina, específicamente el receptor nicotínico. Y los anticuerpos se van contra este receptor nicotínico, ¿no? Y lo bloquean. Con el tiempo, evita que la acetilcolina actúe sobre los receptores nicotínicos y entonces hay una parálisis muscular, no tanto fatiga, sino una parálisis. El pénfigo vulgar, ¿no? Que es una lesión a nivel de la piel, lo que hay es una lesión a nivel de la cadenina epidérmica. Las células epiteliales, ¿no? Sobre todo en los estratos, en las células epiteliales, están unidas mediante moléculas de adhesión, los desmosomas. Y ahí hay también, esto está mediado por varios, no mediado, sino dentro de los desmosomas hay proteínas, cadenina epidérmica, por ejemplo. El anticuerpo se va contra estas moléculas de adhesión y por lo tanto las capas, las células del epitelio se separan y esto da lugar entonces a vesículas cutáneas como ampollas. Está la fiebre reumática, cuya sí se conoce que hay antígenos que van contra las válvulas cardíacas. No, claro que no es el único sitio, pero en la fiebre reumática sucede esto, ¿no? Entonces, dar lugar a lesiones a nivel cardíaco, entonces tenemos cardiopatía, pero también a nivel de las articulaciones, entonces tenemos artritis. Y la fiebre reumática cursa con cardiopatías y artritis, que vendrían a ser lo más llamativo, ¿no? Porque también hay otros tejidos que van a ser afectados. Lo que mencionamos, ¿no? En la anemia hemolítica autoinmune lo que es que los anticuerpos se van contra el glóbulo rojo, contra el factor RH, ¿no? Y luego viene el macrófago, los fagocita y son destruidos.
A su vez también se activa complemento y eso lisa a la célula. Conclusión, el glóbulo rojo es destruido. En la enfermedad de Graves, como mencionamos, lo que sucede es que el anticuerpo, ¿no? El autoanticuerpo contra el receptor se une al receptor y este estimula a la célula tiroidea para que produzca en cantidad las hormonas tiroideas. De ahí que esto sea en hipertiroidismo, ¿no? Es el mismo lugar donde el hormona estimulante de la tiroides se ubica, ¿no? Lo lógico generalmente es que un anticuerpo más bien bloquea. Sí, está bloqueando el hormona estimulante de la tiroides, pero en vez de inhibir al receptor, lo está activando. Tenemos lo que mencionamos de la miastenia gravis, donde el anticuerpo se va contra los receptores nicotínicos, impidiendo entonces que la acetilcolina que viene de la motoneurona actúe sobre el receptor. El síndrome de Goodpasture que mencionamos se caracteriza por una triada: hemorragia pulmonar, glomerulonefritis proliferativa y anticuerpos antimembrana basal glomerular. Ahora, los anticuerpos se unen al dominio no colágeno de la cadena alfa 3 del colágeno tipo 4. Bueno, no nos los ubican acá, pero como mencionamos, el síndrome de Goodpasture es un trastorno autoinmunitario que ataca al colágeno presente en los sacos alveolares y glomerulus. Claro, esto se sucede por anticuerpos antimembrana glomerular. Y tenemos glomerulonefritis y hemorragia alveolar. Esto es lo que mencionábamos de la miastenia gravis, ¿no? Tenemos las enfermedades mediadas por inmunocomplejos, reacción tipo 3. Acá está el lupus eritematoso sistémico, en el cual el autoantígeno o el antígeno es el DNA, las histonas, los ácidos ribonucleicos claro, también serían ribosomas pequeños, ¿no? Que tienen que ver con la maduración del RNA de transferencia y también con, sí, pues, maduración del RNA mensajero, más que de transferencia, para que luego se dé lugar a la síntesis proteica. Entonces, se da un daño a este nivel. Y lo que va a suceder es que entre las cosas que son más llamativas o sorprendentes, una vasculitis que compromete al glomérulo, entonces una glomerulonefritis, artritis y otros tipos de lesiones, ¿no? El glomérulo renal en un paciente con lupus, el depósito de complejo inmunes produce engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Glomerular. Y esto en la membrana, los complejos se ven como depósitos densos de proteínas en la membrana basal glomerular y las células epiteloides renales. Aquí tendríamos que verlo esto, ¿no? El otro ejemplo de enfermedad por inmunocomplejos autoinmune es la crioglobulinemia mixta esencial. Esto se debe a que como antígeno se tienen los complejos del factor reumatoideo, por ejemplo, que son inmunoglobulina G, con sin antígeno del virus de la hepatitis C. Y acá hay lo que va a dar luz una vasculitis sistémica. Claro, para esto tenemos que entrar a esto, lo que se llaman la crioglobulinemia, ¿no? En la crioglobulinemia lo que se ve es presencia de proteínas que precipitan de manera reversible al frío, vale decir a una temperatura de 37 grados centígrados, ¿no? Esta presencia de proteínas precipitables se encuentra en el suelo de los pacientes que tienen ciertas enfermedades crónicas inflamatorias o linfoproliferativas. Pues en estos casos suelen presentarse, ¿no? Claro, en un comienzo, como esto variaba con respecto a la temperatura, al hacer los estudios se consideraba que era un artefacto de laboratorio. Luego sí, más bien ya se reconocieron su rol en la patogenia y en la clínica, ¿no? Ahora bien, hay 3 tipos de crioglobulinas que son reconocidas.
Las de tipo 1 consisten en proteínas monoclonales, o sea, son inmunoglobulina G, inmunoglobulina A o inmunoglobulina M. Estas inmunoglobulinas aparecen o están asociadas con el mieloma múltiple, macroglobulinemia de Waldenström y otros desórdenes linfoproliferativos. Están las crioglobulinas tipo 2 y tipo 3, conocidas como crioglobulинemias mixtas. Las de tipo 2 son complejos mixtos de inmunoglobulinas con un componente monoclonal de tipo inmunoglobulina M, G o A, con actividad anti-inmunoglobulina G, y que también lo vamos a ver dentro de un momento, que resultaría siendo el factor reumatoideo. Y también uno policlonal de inmunoglobulina G. Este tipo de crioglobulinemias o crioglobulinas están asociadas a enfermedades autoinmunes, linfoproliferativas y hepatitis C. Y las crioglobulinas de tipo 3 son inmunoglobulinas, pero policlonales, no son monoclonales como las dos anteriores. Y otras sustancias como complemento y proteínas virales. No tienen componente monoclonal, o sea, acá hay varias células que pueden actuar contra ellas y están asociadas a una variedad de infecciones, incluyendo hepatitis virales y enfermedades autoinmunes. Ahora bien, de los 3 tipos de crioglobulinas, existen las llamadas esenciales, en las que aparentemente están y no habría ninguna causa definida. Las otras sí están relacionadas con las patologías que hemos ido mencionando, ¿no? El término esencial es a veces inapropiado en algunos de estos casos porque se ha visto que están involucrados, por ejemplo, virus de la hepatitis A, B y C. Y además se sugiere infección crónicas por virus de la hepatitis C. En caso de la crioglobulinemia mixta, la glomerulonefritis membrano proliferativo y las porfiria cutánea parda son entidades fuertemente asociadas al virus de la hepatitis C. Entonces, acá hay un componente que aparentemente lo estaría induciendo, entonces no sería esencial, ¿no? Sino que hay alguien que lo induce, sería secundario. En cuanto a las enfermedades autoinmunes mediadas por células T, en una respuesta tipo 4. Acá está la diabetes mellitus insulino dependiente. Claro que ustedes también podrían decir que hay anticuerpos contra diabetes mellitus, y es cierto. No está. Pero se considera la diabetes mellitus como una enfermedad autoinmunitaria dependiente de una respuesta tipo 4, entonces celular, ¿no? El antígeno son las células beta del páncreas. La consecuencia, destrucción de las células beta del páncreas y por lo tanto la pérdida de la capacidad para producir insulina. De ahí diabetes mellitus insulino dependiente, ¿no? O diabetes mellitus tipo 1. La artritis reumatoide también tiene un poco la discusión, tanto porque hay anticuerpos que también están presentes, pero también se consideran que hay células inmunitarias que participan en la lesión. Son antígenos que, es verdad, hasta ahora no se conocen específicamente cuáles son esos antígenos que inducen la respuesta inmunitaria. Que atacan la articulación, sí, se sabe, ¿no? Contra membrana sinovial y todo lo demás, pero ¿qué indujo la formación del anticuerpo de la respuesta inmunitaria? Hasta el momento no se conoce, ¿no? La consecuencia es artritis y destrucción de la articulación. Está la esclerosis múltiple, la encefalomielitis autoinmune experimental, que es, claro, esta es causada
pero es una esclerosis múltiple, digamos, causada experimental, etc. El autoanticuerpo es la proteína, o el antígeno es la proteína básica de mielina. Es una proteína proteolipídica, ¿no? La glucoproteína de mielina del oligodendrocito. Entonces, miren, acá no se está yendo contra la neurona, sino contra la envoltura. Entonces, va a dar lugar a que sí, la fibra nerviosa se dañe, sobre todo aquellas que son largas. Entonces, da lugar a problemas sensitivos y motores. En la esclerosis múltiple, por ejemplo, ¿no? Este es el caso de una neurona y acá está su extensión. Y acá están las células de Schwann y acá está la mielina, ¿no? Entonces, en caso de una esclerosis múltiple, está dañado aquí, el daño de la mielina, ¿no? Y esto obviamente entonces va a alterar la función de la neurona en la transmisión. Se ha visto aquí que hay anticuerpos contra antígenos de la sustancia blanca y oligodendrocitos que causan desmielinización. Esa es la lesión. Ahora, la lesión puede ser directa por inmunidad celular. Claro, bien por la activación del complemento que induciría una citólisis y encontrándose fragmentos de anticuerpos contra la proteína básica de la mielina, en caso de estos pacientes, ¿no? Puede ser la respuesta indirecta, humoral, induciendo la activación de macrófagos y células de microglia por medio del complejo trimolecular, formado por receptores de célula T, antígenos y receptores de la molécula del complejo histocompatibilidad clase 2. Estos producirían citoquinas, el factor de necrosis tumoral, interferón gamma, que serían los que causan la lesión. Bueno, como sea, acá está la neurona, hay anticuerpos, ¿no?, que van a dar lugar a lesión del axón básicamente, ¿no? Activación de macrófagos, ¿no? Y son los que dañan finalmente la mielina de la neurona. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos a los islotes de Langerhans del páncreas, las células alfa, beta y delta, pero aquí lo que nos interesa es la célula beta que produce la insulina, y hay linfocitos T citotóxicos que destruyen a la célula beta, y no hay. Y es la causante de la diabetes mellitus. Bueno, para demostrar este tipo de enfermedades, hay ciertos experimentos o modelos que se han hecho, ¿no?, que se han realizado. Por ejemplo, modelos experimentales en animales de desarrollo de autoinmunidad tras la inyección de antígenos virales o bacterianos. Ese es el caso de la encefalomielitis autoinmune experimental, que se les inyectó a los ratoncitos citomegalovirus, virus de la hepatitis B. El síndrome de Sjögren, ¿no?, es una enfermedad autoinmune crónica y la principal manifestación es sequedad de boca, xerostomía, y ocular, xeroftalmía. Ya con eso ustedes se dan cuenta. ¿Contra qué va la enfermedad inmune? Contra las glándulas exocrinas. Y no solamente, bueno, son las principales, ¿no?, que lo llamativo, la xerostomía y la xeroftalmía, pero también están las glándulas sudoríparas y todas ellas. En buena cuenta, el paciente se seca. El origen es desconocido, pero es importante los factores genéticos, o sea, familias, etcétera, y también se ha relacionado a ciertos factores ambientales, virus, por ejemplo, hormonas, vitaminas, estrés, etcétera. Lo llamativo también acá es que se han reportado pocos casos de concordancia en gemelos homocigóticos. Claro, si un gemelo lo tiene, el otro supuestamente debía tenerlo, y no se da, no hay una concordancia plena, ¿no? Y es común que los pacientes con síndrome de Sjögren tengan familiares con otras enfermedades autoinmunes, como lupus eritematoso diseminado, artritis reumatoidea, enfermedad tiroidea, psoriasis y esclerosis múltiple. Dentro de los hallazgos más comunes está la hipergamaglobulinemia, que se da
niveles elevados de gamma globulinas que contienen anticuerpos dirigidos contra antígenos no específicos, por ejemplo, como el factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y contra antígenos celulares. Esta es la púrpura de Schlong-Enoch, que es también una enfermedad autoinmune, caracterizada por una vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Y se presenta generalmente a nivel de la infancia. Hay púrpura, de ahí su nombre, condiciones de púrpura en las extremidades, en el cuerpo, artritis, ¿no? Artralgias, cólico abdominal, ¿no? Y hemorragia gastrointestinal con nefritis. La patogenia se ve que hay una vasculitis mediada por inmunoglobulina A en estos vasos. Hay aumento en la producción de inmunoglobulina A. Esto da lugar a aumento de inmunos complejos circulantes de inmunoglobulina A y depósitos de esta inmunoglobulina en, por ejemplo, en biopsias de piel y riñón. La lesión es indistinguible histopatológicamente de la nefropatía por inmunoglobulina A, por ejemplo, en la enfermedad de Berger, y ambas pueden producir insuficiencia renal. Está la tiroides Hashimoto, que también ya lo hemos mencionado con anterioridad, ¿no? Lo que sucede, bueno, acá está el hipotálamo, los hormonas estimulantes de la tiroides, que sobre la tiroides producen T3, T4, ¿no es cierto? La tiroiditis de Hashimoto va a actuar a estos niveles. Hay una reacción inmunológica contra la glándula tiroides. Las hormonas tiroideas T3, T4 disminuyen, especialmente la T4, y esto da lugar a las alteraciones metabólicas energéticas en el organismo. En una fase temprana hay bocio, hipotiroidismo subclínico, y en la fase tardía sí hay una tiroiditis atrófica con hipotiroidismo clínico ya básicamente, ¿no? Esta es producida por autoanticuerpos antitiroideos, ¿no? Que causan la inflamación de la glándula tiroides. Generalmente, como mencionamos en la primera parte, está presente el bocio, pero la glándula puede ser del tamaño normal también, o puede estar ya atrofiada, ¿no? Esto resulta en un hipotiroidismo porque la glándula está siendo dañada. ¿Y qué se ve? Anticuerpos a varios antígenos de la tiroides. Anticuerpos contra la antiperoxidasa tiroidea, que es la enzima que convierte o oxida el yodo, y también la adición del yodo y todo lo demás, ¿no? a las tirosinas. Anticuerpos antitiroglobulina, anti-G, y en menor medida también se han visto anticuerpos contra el receptor del hormona estimulante de la tiroides. Otra enfermedad es el vitíligo, ¿no? Que es una enfermedad poligénica multifactorial. También de teoría autoinmune, autoinflamatoria, ¿no? Hay varios tipos de locus del complejo de histocompatibilidad clase 1 que están relacionadas y que sugieren un papel de la inmunidad adaptativa. Y algunos de ellos se comparten con otras enfermedades autoinmunes, como la diabetes mellitus, las tiroideopatías y artritis reumatoideas. Miren, estamos viendo que estas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, el caso del vitíligo y sus factores genéticos, también están asociados a otro tipo de enfermedades autoinmunes, diabetes mellitus, la tiroideopatías y artritis reumatoide. El caso del síndrome de Sjögren, la púrpura Sjögren, miren, también los familiares de estas personas tienen enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso, artritis reumatoide, enfermedad tiroidea, esclerosis múltiple. Entonces, como que se empieza a esbozar una relación entre estas enfermedades autoinmunitarias. En caso del vitíligo, retomando, lo que hay es que los melanocitos son eliminados por mecanismos efectores autoinmunes, mediados principalmente por células T citotóxicas. Entonces sería una respuesta tipo 4.
Ahora, destacan la importancia de las especies reactivas de oxígeno y las anormalidades intrínsecas de los melanocitos, y como posibles inductores de la cascada inflamatoria y que causa daño en este caso en el vitíligo, ¿no? La teoría citotóxica. Ahora, en varias de estas enfermedades se encuentran ciertas asociaciones de estas enfermedades autoinmunes con una probable etiología viral. No está demostrado que sea así, pero hay esta asociación, ¿no?, entre enfermedades autoinmunes e infecciones virales. Por ejemplo, las artropatías están relacionadas con el virus de la leucemia humana tipo 1. La anemia hemolítica está relacionada o asociada a lo que vendría a ser el virus de la linfocoriomeningitis humana. La queratitis herpética estaría relacionada con el herpes virus simple tipo 1. La diabetes mellitus estaría con el virus Coxsackie-B y el virus de la rubiola. En caso de la esclerosis múltiple, estaría asociado al virus herpes humano tipo 6, ¿no?, y al virus del Epstein-Barr. En caso de la miastenia gravis, virus de la hepatitis C, y en el lupus eritematoso, el virus del Epstein-Barr. O sea, hay esta asociación, y entonces parecería que sí, los virus tienen que ver también en el desarrollo de estas enfermedades, ¿no? Hay en las enfermedades autoinmunitarias, sobre todo las de tipo 2, hay anticuerpos que se forman, ¿no? Autoanticuerpos. Y uno que merece mencionarlo ahora, ¿no?, como ejemplo, es el factor reumatoideo. El factor reumatoideo es un autoanticuerpo relacionado con varias enfermedades, principalmente con la artritis reumatoide, de ahí su nombre, ¿no?, factor reumatoideo, pero obviamente no es solo está presente por la artritis reumatoide, y en algunos casos el valor diagnóstico de la artritis reumatoide tiene evidencias a favor de su asociación con marcadores de severidad de dicha enfermedad. O sea, mientras mayor sea el factor reumatoideo, entonces también hay mayor daño, pero no es específica. Hay que hacer asociación entre la patología y el resultado, ¿no?, la muestra, porque hay en otras enfermedades donde sí también aparece el factor reumatoideo. Recordemos, el factor reumatoideo es un autoanticuerpo relacionado con varias enfermedades, claro, principalmente con la artritis reumatoidea. Son autoanticuerpos dirigidos contra epítopes localizados en el fragmento FC de las inmunoglobulinas G. O sea, es un anticuerpo que va contra el anticuerpo o contra la inmunoglobulina G. Y su antígeno, que lo reconoce como antígeno, como extraño, se encuentra entre los dominios constantes 2 y 3 de la cadena pesada gamma. Esos anticuerpos que se van específicamente contra la inmunoglobulina G, ¿no?, como nos escriben acá, esos anticuerpos pueden ser tipo inmunoglobulina M, aunque también se ha visto inmunoglobulina G, inmunoglobulina A, inmunoglobulina E. Entonces son autoanticuerpos, generalmente son inmunoglobulina M, pero también puede haber de estos que se van contra la inmunoglobulina G en su dominio constante de su cadena pesada gamma. Y aquí es lo que vemos, ¿no? Esta es la inmunoglobulina, que se vendría a ser el factor reumatoideo, y que se va contra los dominios constantes, en este caso de la inmunoglobulina G. Aquí está. Ahora bien, entonces, sí se pide, cuando hay una artritis reumatoidea, se pide el factor reumatoideo, ¿no? Como mencionamos, es un grupo heterogéneo de autoanticuerpos que se asocian al diagnóstico de artritis reumatoide.
Es detectable, miren, entre el 60 o 80% de los pacientes con artritis reumatoidea. Entonces, no es que estén en el 100%. No es específico de la artritis reumatoidea, pero es parte de los criterios utilizados para hacer el diagnóstico. Pueden estar presentes en personas sanas, mayores de 60 años, y en otras enfermedades, por ejemplo, infecciosas, linfoproliferativas, inmunes. Sus valores no se relacionan con actividad de artritis reumatoide, no necesariamente. Cuando uno pide, por ejemplo, varias pruebas inmunológicas para ver si hay un perfil reumatoideo, se pide el factor reumatoide, sí, pero también la proteína C reactiva, ácido úrico y la velocidad de sedimentación globular. Todo esto nos estaría señalando que sí hay una respuesta inmunitaria, una respuesta inflamatoria, y si hay ácido úrico elevado, ya, entonces es una respuesta inflamatoria autoinmunitaria y que está ahí de por medio el ácido úrico. ¿Cómo se llama eso? Ahora, del espectro de enfermedades que hemos venido mencionando, algunas, de hecho, son órgano específicas, o sea, que afectan solo un órgano. Aquí está la tiroiditis de Hashimoto, la atrofia tiroidea, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, por ejemplo, en la menopausia prematura, ¿no? El problema son las gónadas, hipoglicemia autoinmune del páncreas, la diabetes mellitus, la orquitis autoinmune. A nivel hematopoyético, la anemia perniciosa, anemia hemolítica autoinmune, la púrpura trombocitopénica autoinmune, la neutropenia idiopática. Al otro extremo están las enfermedades autoinmunes, pero que no son órganos específicas y que dañan a varios órganos. El síndrome de Sjögren, con artritis, parotiditis, queratitis, la artritis reumatoide, la dermatomiositis, la esclerodermia, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el lupus eritematoso discoide, el sistémico, atrofia tiroidea, la enfermedad de Graves. Y claro, en medio hay los que no son tan ni órganos específicos ni tampoco muy generales, ¿no? La miastenia gravis, la esclerosis múltiple, a nivel de piel, el pénfigo vulgar, el pénfigoide, y a nivel cardiovascular, el síndrome de Wood-Pasteur. Y algo que estábamos comentando hace un momento. Resulta que hay indicios, y a veces en la clínica casi está establecido, una asociación entre enfermedades autoinmunes. En caso de pacientes con alguna enfermedad autoinmune, presentan mayor frecuencia de enfermedad cardiovascular en comparación con la población general. La presencia de la enfermedad inmune se asoció a mayor tasa de muerte por enfermedades cardiovasculares. Acá hay entonces una asociación entre las enfermedades autoinmunitarias y las enfermedades cardiovasculares, inclusive que son mucho más graves. Se ha visto que, por ejemplo, en la edad pediátrica, la prevalencia de la asociación entre la diabetes mellitus tipo 1 con otra enfermedad autoinmune es de un 25% a 30%. ¿Y con qué se asocia? Generalmente con la presencia de anticuerpos antitiroideos y también con anticuerpos antitransglutaminasa tisular. A su vez, en cuanto a factores de riesgo clásicos para la enfermedad cardiovascular, se ha descrito que en las enfermedades autoinmunes, especialmente en la enfermedad celíaca, hay un patrón de perfil lipídico más heterogénico, dado por valores menores de HDL y mayores de triglicéridos, y variaciones en las lipoproteínas séricas, mayor densidad de las LDL, menor tamaño de la HDL. Tal vez esto está asociado con lo que inicialmente se ha mencionado. O sea, la asociación existe. Hay varios estudios que lo señalan así, pero todavía el mecanismo más exacto no se conoce o se está recién describiendo. Ahora, por ejemplo, pacientes con diabetes mellitus, ¿no?, de 17 años, en un estudio hicieron, el 29.2% presentaron alguna enfermedad autoinmune, siendo más frecuente la enfermedad tiroidea autoinmune.
O sea, hay diabetes mellitus. El sistema inmunitario, la enfermedad autoinmunitaria está, sí, nos describe la diabetes mellitus, como lo hemos también mencionado, pero estos también están asociados a enfermedad tiroidea autoinmune. El 22% con normofunción o hipofunción y el 3,4% con hiperfunción tiroidea. Ahora, la enfermedad celíaca y la gastritis crónica también se encuentran subregistrados y estarían también en relación con la diabetes mellitus. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es de que en las personas que tienen algún tipo de enfermedad autoinmune, que podríamos mencionar como que son específicas, señalamos, también pueden tener otro tipo de enfermedad autoinmune asociado y que complica, ¿no?, el panorama, pero hay que tener cuidado. Y por eso hoy en día, cuando se encuentra una enfermedad inmune, hay que descartar si no hubiera otras. Y el problema de descarte es más dificultoso, ¿no? Claro, se puede diagnosticar la enfermedad autoinmune por sus características clínicas y algunas pruebas de laboratorio, pero descartar que no haya, esa es otra cosa diferente. Pero se está viendo que hay asociaciones y es necesario, como dicen, estar alerta en este tipo de enfermedades autoinmunes, ¿no? ¿Qué factores pueden disponer a la autoinmunidad? Factores genéticos. Están asociados a los marcadores, como el antígeno leucocitario humano, ¿no? Alteraciones en los linfocitos, fallo de la tolerancia que hemos mencionado anteriormente, selección anormal, activación policlonal de linfocitos autorreactivos, estimulación de antígenos extraños con reactividad cruzada, por ejemplo. Puede haber alteraciones locales, como hablamos, una inflamación o daño tisular que conduce a liberación de autoantígenos. Eso es lo que puede suceder. Por ejemplo, en caso de las alergias a los medicamentos, y una de sus manifestaciones también es del lupus. El asunto es de que el fármaco se une a una proteína de la célula, la convierte en antígeno y viene el sistema inmunitario y elimina ese antígeno, pero está eliminando un antígeno que está en la célula y daña la célula, la destruye a la célula. Y en ese momento lo que sucede es que se expone el DNA, las histonas y todo lo demás, y se forman anticuerpos contra las histonas, todo. ¿Y qué tenemos? Un lupus. Ya se originó el lupus, al menos por este mecanismo. Y entonces, cada vez que por alguna razón hay una lesión celular, se expone el DNA, se activa el lupus. O si se le da nuevamente el mismo medicamento, sucede lo mismo. Y el sistema inmunitario está sensibilizado a las histonas, al RNA de pequeño tamaño y todo lo más que hemos mencionado, y que básicamente da lugar a un lupus. Entonces, esto, por ejemplo, sucede cuando hay un daño y con liberación de antígenos. ¿Qué tenemos entonces? Que acá hay de los factores genéticos, hay linfocitos autoantígenos específicos con funciones. De las alteraciones locales hay autoantígenos inmunógenos que estimulan a las células presentadoras y los convierten en células tisulares competentes. La edad, por ejemplo, mayor tamaño, si hay diferencias en el sexo, puede dar lugar entonces a que se desarrolle la autoinmunidad. Bueno, acá hay una, digamos, una presentación sobre las incidencias de la presentación de enfermedades autoinmunes. Miren, la más común es la enfermedad de Graves. Le sigue la artritis reumatoide, la tiroiditis de Hashimoto, el vitíligo, la diabetes tipo 1, anemia perniciosa, esclerosis múltiple, glomerulonefritis, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren. Y si uno se ve aquí con respecto a mujeres y varones, miren, las mujeres son mucho más afectadas que los varones. En general, ¿no? Porque la diabetes, por ejemplo, aparentemente estarían iguales. En la glomerulonefritis sí serían los varones, ¿no? Pero serían pocos casos. En la mayoría, las mujeres son las más afectadas.
Ahora, ¿estas enfermedades están asociadas al complejo de histocompatibilidad mayor? Sí. Asociado, estoy diciendo, no significa que el antígeno lo causa. No, está asociado. Por ejemplo, espondilitis anquilosante está asociado al antígeno leucocitario B27. Aquellas personas que tienen este antígeno tienen predisposición o están asociadas a una espondilitis anquilosante. El síndrome de Reiter, la uveitis anterior aguda, por ejemplo, son los con B27, la artritis reumatoidea con DR4, igual que pénfigo, con DR3, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, enfermedad de Graves, enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme, con asociados a DR3. Más todavía, la diabetes autoinmune, tiroiditis Hashimoto, el síndrome de Pasteur con DR2, esclerosis múltiple DR2 también. Y acá una relación del antígeno y el sexo, ¿no? En espondilitis anquilosante, el alelo del antígeno leucocitario B27. Riesgo relativo 87. Quien tiene esto tiene 87% de probabilidades de que tenga espondilitis anquilosante. La relación del sexo, mujeres, varones, 0.3. ¿A quién le da más? ¿A los varones o a las mujeres? ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo? ¿Los varones o las mujeres? ¿Están ahí? No están, se han ido. Yo también me voy. Los varones, doctor. Sería el varones. En la esclerosis múltiple, el alelo DR2, riesgo relativo de 5. Y claro, acá más las mujeres, de hecho. Y así el lupus con DR3, riesgo relativo de 6. Y mujeres también, ¿no? Y así tenemos. Entonces, hay asociaciones. Esto no significa que asociaciones entre el alelo del antígeno leucocitario y la enfermedad autoinmune. No significa que ese alelo lo esté causando. Y listo. Terminamos con las enfermedades autoinmunes. Preguntas. Ustedes están revisando ya enfermedades autoinmunes específicas, ¿no? Entonces ahí de manera ya más detallada se puede ver cómo se desarrollan estas enfermedades, ¿no? Eso ya ustedes lo están preparando. Entonces para el día lunes ya lo exponen, tanto en el grupo A como en el grupo D. ¿Alguna pregunta, algo que acotar? Lo que he mencionado son ejemplos, ¿no? Así. Pero ustedes, teniendo ya elegido una enfermedad autoinmune, ya lo van a desarrollar de manera más precisa y un poco más amplia. Bien, entonces, si no tienen ninguna pregunta, nada, entonces nos despedimos. Listo, muy bien, entonces nos estamos viendo el día lunes. Que tengan un buen fin de Sí, semana. doctor. Hasta luego. Buenas Hasta el día noches. lunes, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos.